¿Qué tal, mis queridos mapaches? ¿Están listos para desenmascarar la noticia de la semana? Porque miren, a veces los titulares nos bombardean con tanta cosa que es bien complicado ver la foto completa. Pero hoy les traigo un chismecito económico que va a dejar a más de uno con la boca abierta y quizá hasta rascándose la cabeza. Prepárense, porque lo que está pasando en México y de rebote en el norte está para pensarse y, cómo no, también reírnos un poquito. La agenda informativa en esta última semana ha estado de lo más movida, desde detenciones de mexicanos en Alligator Alcatraz hasta la declaración de hambruna en Gaza por la ONU, o incluso sobre las noticias locales en México. Pero en medio de todo esto hay una estrella brillando con luz propia en el firmamento económico de México, y esa es la inversión extranjera directa. El pasado jueves, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en la mañanera con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y cuál era la razón? Una noticia que nos hizo inflar el pecho a muchos y que la Secretaría de Economía la envió con bombo y platillo. Resulta que la inversión extranjera directa en México alcanzó un máximo histórico de 34.265 millones de dólares en el segundo trimestre de este año. ¿Y qué creen que dijo la mandataria? Pues ya saben, con esa chispa que le caracteriza, lanzó: ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. ¡Zas! Así, sin anestesia, directo a la yugular de los pesimistas. Esto no es solo una cifra bonita en un reporte, es una declaración de principios, una confirmación profunda. La presidenta destacó que con esta cifra histórica se confirma que el modelo de la Cuarta Transformación no solamente disminuye la pobreza, sino que también genera inversión. Esto es una bofetada con guante blanco a todos los que decían que el país se iba a caer a pedazos, ¿no? Bueno, pues de bien lo bueno. Así que pónganse cómodos, porque hoy les voy a contar sobre cómo México está navegando en las aguas económicas para que se caigan los calcetines de los opositores. Mientras al norte, bueno, pues al norte están con otros rollos que también les voy a comentar aquí. Pero vamos a desmenuzar la cosa. Porque, miren, 34.265 millones de dólares no son solo un récord para el segundo trimestre del 2025, sino que superan con creces los 31.096 millones de dólares registrados en el mismo periodo, pero del 2024, que ya de por sí había sido un hito sin precedentes. Y para que se den una idea de la magnitud del crecimiento, esta cifra es prácticamente el doble de lo que se captó en 2017, cuando apenas llegamos a 15.645 millones. Sí, así como lo escuchan. La economía mexicana está agarrando vuelo, y con turbo, banda y todo. Esto, según lo expuesto por la presidenta, es una muy buena noticia que le compartió la Secretaría de Economía, confirmando el impulso. Bueno, pues la presidenta aprovechó esta plataforma para recordar y deconstruir ese famoso mito del oscurantismo neoliberal. ¿Se acuerdan de esa cantaleta? Esa donde nos decían, no, que creen que si se aumentan los salarios mínimos, pues va a venir un apocalipsis y que llegaría la inflación descontrolada y que los gansitos iban a costar 100 pesos. Según esta visión, la única ventaja competitiva que México podía ofrecer en el mundo era una mano de obra mal pagada, abaratada. Pues así, qué barbaridad, qué visión tan limitada y tan obtusa. Bueno, pues el modelo de la Cuarta Transformación ha demostrado con datos duros y concretos todo lo contrario, ha desmitificado esa situación. Cuando la gente vive mejor, el país está mejor, las inversiones siguen llegando sin que se dispare la inflación. Y esto, mis amigos, es un cambio de paradigma profundo, algo así como un toma tu champotón, pero de manera contundente a las viejas ideas que nos mantuvieron estancados por décadas. La gráfica que nos mostró la presidenta en Palacio Nacional no miente. Desde el 2022, la inversión extranjera directa ha sido una constante en ascenso. En el segundo trimestre de 2022 entró un total de 27.512 millones de dólares, casi 9.000 millones más que el año anterior. Para el 2023 la cifra subió a 29.041 millones y en 2024, como ya se los comenté, 31.096 millones de dólares. Incluso la revista Contralínea apunta que bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel, la inversión extranjera creció anualmente en el segundo trimestre con solo una ligera baja en 2022 por la pandemia, que ya todos sabemos, para luego retomar un ascenso imparable. Pero no crean que este fenómeno es casualidad o pura suerte.
hay un fenómeno global que nos está echando la manita de esta que nos caen del cielo, pero que supimos capitalizar. Es el nearshoring. Las empresas, buscando reducir costos y cadenas de suministro más cortas y seguras, están relocalizando sus operaciones productivas más cerca de sus mercados principales, es decir, de Estados Unidos. Y adivinen quién está en el lugar privilegiado, con una ubicación geográfica envidiable y una integración productiva profunda. Exacto, nosotros, México. Los datos son elocuentes. Las llamadas nuevas inversiones se dispararon un asombroso 246% frente al mismo periodo del año anterior. Esto significa nuevas fábricas, nuevos empleos y un flujo constante de capital que se traduce en más oportunidades de desarrollo para nuestro país. La gente en diversas regiones y sectores productivos del país lo está viendo a nivel micro, incluso si la inversión proveniente directamente de China aún no figura formalmente en las listas de socios principales. Existen mecanismos y estructuras que sugieren que su presencia es más amplia de lo que realmente parece. Pero aquí viene la parte más jugosa, la ironía que tanto nos gusta y que demuestra lo intrincado del tablero geopolítico. Resulta que los famosos aranceles que Estados Unidos aplica a nivel global, lejos de frenarlos, paradójicamente nos ha fortalecido la competitividad. Sí, así como ustedes lo están escuchando, mis queridos mapachitos conspiranoicos. Aunque hoy México enfrenta algunas tarifas que antes no existían, en comparación con otros países es abrumadoramente a nuestro favor. Un estudio de Budget Lab de la prestigiosa Universidad de Yale revelan que a corte del 7 de agosto la tarifa promedio global que aplica Estados Unidos a sus importaciones asciende a un 16.2%. Otras estimaciones lo ubican cerca del 18%. Pero para México, ahí está el detalle, chato. Para México el cálculo es de apenas un 10.6%. ¿Qué significa esto en cristiano? Que los exportadores mexicanos pagan un 35% menos en aranceles que el promedio global. Es un auténtico descuentazo en el mercado más grande del mundo y la ventaja se amplía más si la comparación se hace con China, el principal competidor de México en el mercado estadounidense. En ese caso, el diferencial es de un impresionante 62% a nuestro favor. Este efecto de brecha arancelaria es oro molido, una verdadera ventaja estratégica. El estudio de Yale además simula el impacto de esta diferencia en la participación de mercado. Hoy México tiene alrededor del 15% de las importaciones de Estados Unidos. Con ese diferencial, esa cuota podría crecer hasta 19%, que son 4 puntos porcentuales adicionales. Y en cuanto a dinero, ¿a cuánto equivale? Ni más ni menos que a 130,000 millones de dólares extras en exportaciones. Casi nada, una auténtica bendición. Cuando se observan estas cifras con lupa, se entiende perfectamente por qué la inversión extranjera sigue fluyendo hacia nuestro país como río creciendo. Es cierto que no han faltado analistas, esos argüenderos de siempre, que anticipan que la reforma judicial frenaría los flujos de capital, pero hasta ahora nada de eso ha estado ocurriendo. Una explicación a esto es la manera en la que las empresas multinacionales ponderan los riesgos y oportunidades. La realidad es que muchas compañías están, en palabras coloquiales, pagando por ver. Reconocen que el nuevo sistema judicial genera dudas, sí, pero prefieren esperar y evaluar en la práctica su funcionamiento antes de tomar decisiones definitivas de retirada. Nadie podría decir que el sistema judicial chino ofrezca garantías absolutas a los inversionistas. Sin embargo, su economía cuenta con atributos que compensan esas debilidades. En México ocurre algo similar. La suma de nuestras ventajas estructurales, ubicación geográfica privilegiada, integración. En México ocurre algo similar. La suma de nuestras ventajas estructurales como la ubicación geográfica privilegiada, la integración productiva robusta y ese bendito diferencial arancelario todavía supera con creces a la incertidumbre. Por eso, en el balance general de factores que moldean la visión internacional sobre nuestro país, los elementos positivos siguen predominando y la gran tarea nacional es seguir ampliando esa diferencia cada vez más. Ahora, mientras en México celebramos récord, desmitificamos viejas creencias y veamos cómo la inversión fluye. Vamos a echar un ojo a nuestro vecino del norte, que parece que a veces no ve la viga en su propio ojo. Porque si bien nos aplican aranceles que paradójicamente nos benefician, su estrategia interna con los mismos aranceles y otras políticas parece que les están saliendo como un tiro por la culata. Imaginen esto,
Estados Unidos es el país más rico del mundo, una potencia económica indiscutible, pero tiene alguno de los peores índices de pobreza entre las naciones desarrolladas. Esta cifra es impactante. Casi 40 millones de estadounidenses viven bajo la línea oficial de pobreza. Y lo más curioso y francamente irritante es que allá la pobreza es vista con demasiada frecuencia como un fracaso individual, como si la gente no se esforzara lo suficiente o tomara malas decisiones. Qué ironía, en un país que se precia de ser tierra de oportunidades, esta falta de una red de protección social firme o sistema robusto de apoyo de ingresos como los que existen en otros países desarrollados es una de las principales causas. La desigualdad de ingresos y riqueza allá es mayor que en casi cualquier otro país desarrollado, y ese crecimiento económico rara vez se comparte hacia abajo, en la escala, claro. El colmo de la comedia, o quizá de la tragedia, es que mientras los gringos se preocupan por proteger sus trabajos, el mismo Donald Trump descubrió, a la mala, claro está, que los estadounidenses de verdad no quieren los trabajos que dejaban los migrantes deportados. Así es, las granjas y las fábricas se quedan sin personal, obras de construcción se retrasan, y hasta el mismo presidente tuvo que reconocer en la CNBC que esos puestos no se pueden sustituir tan fácilmente, que la gente que vive en las ciudades no hace ese trabajo. Y para rematar la faena, con una buena dosis de hipocresía, ¿qué creen? Las propias empresas de Trump, las que prometen construiremos productos estadounidenses, compraremos productos estadounidenses y contrataremos estadounidenses, contrataron más trabajadores extranjeros este año que nunca antes. Cocineros, amas de llaves, camareros, la mano de obra barata que tanto critican, pero bien que la están usando, ¿no? Pero la cosa no para ahí. En lugar de atacar las causas estructurales de la pobreza, ¿qué hace la administración de Donald Trump? Firmó un decreto para desalojar de las calles a personas sin hogar. Una medida que, según defensores de derechos humanos y un servidor claro, es punitiva y solo agravará una situación ya crítica de por sí, pues la falta de vivienda alcanzó su nivel más alto registrado en 2024 con 770,000 personas. Es como limpiar la alfombra, pero dejando la inmensa cantidad de basura debajo, sin ofrecer soluciones reales como vivienda asequible o servicio de apoyo. Y para colmo de males, en medio de la crisis de salud mental y adicciones que sigue cobrando miles de vidas, el gobierno de Trump recorta 11,400 millones de dólares en fondos destinados a programas de tratamiento y prevención de adicciones y salud mental. Más de 84,000 personas mueren por sobredosis al año en Estados Unidos. Expertos como Kate Humphries de Stanford, se hace trabajo de reducción de daños, advirtieron que esto podría causar despidos y la irrupción de tratamientos. Más de 84,000 personas mueren por sobredosis al año en Estados Unidos. Expertos como Kate Humphries de Stanford, que hace trabajo de reducción de daños, advirtieron que esto podría causar despidos y la interrupción de tratamientos con clínicas cerrando de golpe. Y para echarle más limón a la herida, se espera que haya recortes severos en Medicaid, la principal fuente de seguro para tratamiento de drogas y alcohol. No hay una red de seguridad social robusta, hay una desigualdad abismal, los salarios no crecen para los trabajadores de bajos ingresos y los servicios de salud se están yendo al traste. Es un cóctel explosivo de problemas sociales que intentan barrer bajo la alfombra, mientras que irónicamente su nueva política migratoria incluso niega beneficios por opiniones antiestadounidenses, que es una definición tan vaga que atenta contra la libertad de expresión, recordando las tácticas del miedo rojo de los años 50. Así que, mis queridos amigos, la moraleja de esta historia económica y social es clara como el agua. Mientras en México el modelo de la Cuarta Transformación demuestra que se puede crecer la economía, atraer la inversión y reducir la pobreza al mismo tiempo, incluso con los vientos en contra de los aranceles y las críticas, al norte parece que la estrategia es, digamos, peculiar. Intentan criminalizar la pobreza al desalojar a los sin hogar, sin ofrecer soluciones estructurales. Recortan servicios vitales para la salud mental y las adicciones a pesar de las alarmantes cifras de muertes y expulsan a quienes hacen los trabajos que nadie más quiere,
como dijo aquel presidente, mientras sus propias empresas se benefician descaradamente de la mano de obra extranjera. Es una ironía de proporciones bíblicas. Nosotros, en nuestro modelo de la Cuarta Transformación, estamos demostrando que invertir en la gente, aumentar los salarios y apostar por el bienestar social no es como los mitos neoliberales que están obsoletos, sino son realidades palpables que atrae la inversión y el desarrollo. Ellos, a pesar de ser la nación más rica del mundo y de invertir miles de millones en programas contra la pobreza, siguen luchando contra sus fantasmas sin atacar las causas de raíz, la desigualdad de ingresos y la riqueza que no cesa, la precarización laboral para el 40% de sus trabajadores y la alarmante falta de un sistema de apoyo social digno que cubra las necesidades básicas de millones de ciudadanos. Quizá deberían dejar de buscar opiniones antiestadounidenses en las redes sociales de los migrantes y solicitantes de beneficios y empezar a ver las políticas antiamericanas que están aplicando contra las necesidades fundamentales de sus propios ciudadanos. Hasta la próxima. Y que la información siempre los acompañe para que no les cuenten cuentos chinos o gringos. Soy el Mapache Político, tomen agua y sueñen con su crush. Bye bye.